Y ya. Ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al 10º seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico José Luis Narciso Gálvez Sandoval, que nos presentará la charla titulada Fotoluminiscencia de fosfato. ¿Con qué? Perdón. Es activados con Espérame, es disprocios que no samario y tengo. europio. Espérame. Sí, es que tengo aquí. No veo bien la pantalla, pero soy yo. Sí, perdón. Bajo la dirección del doctor Ulises Calviño García. Adelante, Luis, cuando quieres empezar, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Narciso Galo Sandoval. Pueden decir Luis. Estoy haciendo mi maestría con el doctor Luis Calviño García en el laboratorio de luminiscencia. Y hoy quiero hablarles un poco de la fotoluminiscencia de fosfatos en general y utilizar estos fosfatos de zinc, aluminio, litio que están activados con estos iones para explicarles más o menos los procesos de espectroscopía que se realizan y los estudios de las variables físicas, ópticas y cromáticas de la luminiscencia que se quiere estudiar. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción. Como les decía, la meta es introducir los principales análisis espectroscópicos que se realizan de una muestra que está activada ópticamente, porque la fotoluminiscencia no está muy bien difundida, está bien estudiada, no está totalmente resuelta, pero sí, la mayoría de los procesos que se involucran en este fenómeno físico no son muy entendidos por la mayoría, no es muy conocido pues. Y las actividades que se desarrollaron para estos materiales, bueno, fue la espectroscopía óptica y el análisis de los fosfatos que les digo, y el estudio de procesos de transferencia de energía no radiactivos entre los iones de tierra raras, disprosio, samario y europio. Bueno, vamos a empezar viendo qué es la luminiscencia, y es el proceso de emisión de fotones que ocurre cuando un electrón se relaja de un estado excitado a un estado basal y que no está relacionada con altas temperaturas, es decir, esta emisión no es debido a la temperatura del cuerpo como podría ser un cuerpo negro. Esa es la definición de luminiscencia. En el caso de la fotoluminiscencia, ese electrón fue excitado por medio de fotones. Hay distintos tipos de luminiscencia, termoluminiscencia, radioluminiscencia, de distintas fuentes de donde se obtiene energía, mecánica, sonora, térmica, química. En este caso nos vamos a encontrar que la fuente de excitación sea luz, particularmente luz UV-vis, o sea, ultravioleta visible. Aquí les presento unas fotos de ejemplos de materiales fotoluminiscentes. Estas películas las hice ya algunos años. No les pongo los vidrios que les voy a explicar ahorita porque los laboratorios están cerrados y están ahí y pues no tengo acceso a ellos. Pero aquí se pueden dar una idea de qué es con lo que estoy trabajando. Lo que están viendo son películas delgadas hechas de fosfato de zinc y están dopadas con estos elementos que se ven aquí abajo, que sería serbio, terbio, manganesio y codopadas, que es cuando se meten dos dopantes en un mismo sustrato, que sería serbio, terbio y serbio, terbio, manganeso. Aquí ya se pueden ver algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, el cambio de intensidad. Cuando se tiene serio, se observa una luz azul y terbio una luz verde. Sin embargo, en la muestra de serio terbio, se muestran diferentes intensidades y un cambio de color. El manganeso vemos que emite muy débilmente y sin embargo cuando está dopado junto con serio y terbio no solo cambia su color a una luz cálida, sino que también cambia mucho su intensidad. Entonces visualmente ya podemos ir viendo que se están llevando a cabo ciertos procesos que hacen que se modifique la luminiscencia según los iones que estén en la matriz y cómo interaccionan entre ellos. Un proceso muy básico en la fotoluminiscencia es el corrimiento de Stokes. ¿Esto qué es? Es que experimentalmente se encuentra que la emisión de un material tiene una mayor longitud de onda
que la radiación que fue absorbida. Como es mayor longitud de onda, entonces es una menor energía. ¿Qué ocurre con esa energía? Lo que ocurre es que se disipa al considerar que la red en la que se encuentra el ion activador óptico no está quieta, está vibrando, oscilando, porque tiene temperatura. Entonces, estas oscilaciones hacen que los puntos de los niveles de energía excitados y bases no sean una línea recta, pues, sino que tengan varios puntos de acceso y tengan una densidad de energías en las que pues, se puede acceder a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se absorbe un fotón con una frecuencia, parte del estado de mínima energía basal hacia un estado excitado fuera del reposo. Va a caer al estado excitado en reposo por medio de una disipación de la energía. Esta disipación es básicamente generación de fonones en el cristal o en el vidrio. Y cuando está en el mínimo pasa de nuevo hacia el estado base, pero en un estado excitado. Y de ahí va a decaer nuevamente al estado estable, base, por medio de otra liberación de energía no radiativa. Esto genera una diferencia entre la energía que se emite y en la que se absorbe. Aquí las coordenadas Q0 y Q0' son una coordenada generalizada de la posición del ion activador entre la red. Bueno, vamos a ver cómo se realizaron nuestros vidrios. Básicamente, cuando se quiere hacer materiales fotoluminiscentes, se necesita una matriz y iones activadores o dopantes. Por ejemplo, y la matriz puede estar en diferentes formas. Puede ser una película delgada, un vidrio, un cristal. Y se contamina o se dopa con estos iones activadores que especialmente se utilizan las tierras raras. Ahorita les hablo un poquito más sobre ellas. En este caso se hicieron vidrios y básicamente es formar todos los compuestos a base de derretirlos y calentándolas a unas 5 horas a 1250 grados en una urna. Y después se enfría, se hace un superenfriamiento en un molde de cobre para que no se alcance la cristalización y se quede en forma de vidrio. Y ya después se recalienta durante unas 4 horas a 350 grados para obtener una estabilidad estructural y térmica. Acá abajo pueden ver los componentes que utilizamos para hacer los vidrios. Estos vidrios yo no los realicé, solo los estudié. Y se tuvieron 3 muestras. Las 3 están compuestas por óxido de litio, óxido de aluminio, óxido de fósforo y óxido de zinc. Y después se dopan con disprosio, en este caso óxido de disprosio. Las 3 muestras tienen la diferencia de que una solo está dopada con disprosio, la segunda muestra está codopada con disprosio y samario, y la tercera muestra está codopada con disprosio, samario y europio. Luego los espectros que se obtuvieron experimentalmente fueron tomados con un espectrofluorímetro y un espectrómetro de absorción. ¿Cómo se tomaron estos espectros? Bueno, básicamente de manera general, un espectroscopio está formado de la siguiente manera. Se tiene una lámpara que es la fuente de luz que va a excitar la muestra. Se utilizan espejos y lentes para enfocar el haz y se manda un monocromador de excitación. Este monocromador lo que va a hacer es separar la longitud de onda con la que queremos excitar y es la que va a dejar pasar. Entonces, nos va a ayudar a controlar la longitud de onda con la que se está excitando la muestra. Luego haz va a la muestra y se reenfoca su emisión hacia otro monocromador, pero esta vez de emisión, que tiene un detector. Y este monocromador ahora lo que va a hacer es dejar pasar solo una longitud de onda de la muestra. Entonces tenemos 2 variables, la longitud de onda con la que queremos excitar y la longitud de onda que queremos medir. Y bueno, vamos a ver los resultados.
y cómo se obtienen los resultados en un trabajo típico de luminiscencia. Lo primero que se hace es obtener las coordenadas cromáticas. ¿Qué son? Son coordenadas, son números que nos ayudan a definir el color de la luz. En este caso se hicieron en una sociedad de luminiscencia de Francia hace como 50 años. Y básicamente su fundación es que desde Newton se encontró que un color puede dividirse en 3 colores. O sea, mezclando 3 colores se puede obtener cualquier color, variando las intensidades con las que se muestra cada color. Entonces se eligieron 3 colores primarios, que son estos de acá, el X, el Y y el Z, que se muestran aquí abajo. Perdón. Ok, entonces las coordenadas de cromaticidad básicamente son comparar qué tanto de estas colores primarios tiene la luz que estamos estudiando. Lo que se hace básicamente es multiplicar los espectros, se integra y se divide entre el área total. Está como pesando qué tanta aportación tiene cada color. ¿Y cómo se obtienen los espectros? Bueno, el espectro de emisión se fija una onda de excitación en el que se conozca que el ion puede emitir y se va midiendo sobre la longitud de onda. En el caso de excitación, se fija la emisión en la que se está midiendo y se va variando sobre la excitación para ver en qué longitud de onda va a emitir. Lo que se puede hacer con las coordenadas de color es encontrar cosas como la pureza del color, la longitud de onda dominante. Este X y Y es llamado el iluminante, es el blanco perfecto, es como si X, Y y Z estuvieran emitiendo en el mismo, con la misma intensidad y se obtuviera un color blanco. Este XS y S sería un ejemplo de una muestra que estamos estudiando. Y trazando una recta entre ellos podemos ver la longitud de onda dominante. Pueden ver que alrededor de este espacio definido está la longitud de onda desde 460 hasta 620. Entonces 500, este punto en que se intersecta la recta va a ser la longitud de onda dominante, que es el color primario al que más se acerca. Y otra cosa que podemos definir, si nos interesa, es la pureza del color, que básicamente es qué tan cerca está de su onda dominante la muestra, la emisión de la muestra. Entonces, por ejemplo, si esta muestra se encuentra a la mitad de la recta, entre el blanco y la longitud de onda dominante, tiene un 50% de pureza. Ok. Perdón que tenga que tomar agua, pero no hablo mucho y se me reseca la garganta. Con esto también se puede obtener una cosa que se llama la temperatura de color, que básicamente es comparar con la emisión de un cuerpo negro. Esta línea que se ve aquí, esta recta, bueno, no es una recta, esta curva es la curva de Planck y las líneas tangenciales implican todos los colores que van a estar dentro de esas temperaturas. Entonces, básicamente solo eso, comparar la emisión que se tiene con la emisión que haría un cuerpo negro a cierta temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos uno a 2000 grados, sería una luz blanca cálida que se llama, y hasta 6000 grados una luz blanca fría. Ok, entonces vamos a ver los resultados que obtuvimos. En la muestra que está dopada solo con dispersión, se tiene este espectro de emisión. Aquí lo primero que se hace es identificar las bandas. Estos niveles son los niveles de energía que se tienen por el modelo de Russell-Sanders. Ese modelo modela el acoplamiento entre el spin y el órbita. El acoplamiento spin-órbita
de un electrón en un átomo con multielectrónico. Y básicamente nos da diferentes niveles de energía. Aquí es importante recordarles que estamos utilizando iones de tierras raras que tienen la propiedad de que sus transiciones de niveles basales a excitados están todos en el mismo orbital 4F, porque lo tienen incompleto. Entonces, estos símbolos de aquí simbolizan los niveles de energía que se encuentran en ese orbital, que básicamente son los niveles de energía de las configuraciones de los electrones dentro de ese nivel. Aquí 4 es, este 4 representaría la multiplicidad, que sería 2 veces el spin total más 1. Este F es la representación de L mayúscula, que es el número cuántico total. L va de 0, 1, 2, 3 y en la nomenclatura es igual que la del átomo de hidrógeno, S, P, D, F, todo. Y el subíndice, 9 medios, es la interacción el término de interacción spin-órbita, que es básicamente el número cuántico total menos y más el spin total. Entonces así se definen las bandas y tienen una energía asociada. Ok, las coordenadas de cromaticidad que se obtienen con esa emisión, excitando, como ahí dice, a 348 nanómetros, se presentan, están aquí y se reflejan en este espacio de color. Como podemos ver, es un amarillo muy tenue. No es ni blanco ni es totalmente color. Está en un medio camino. Y también se midió el espectro de excitación. En realidad es de absorción, pero en este caso es casi equivalente, excepto por la región que se ve en el cambio de lámpara, que es infrarrojo cercano. A nosotros nos interesa más esta parte de ultravioleta. Y bueno, para la segunda muestra, que está codopada con disprosio y samario, pudimos medir dos espectros de emisión, excitando en 349, que es donde absorbía aquí. Esta es una banda de absorción del disprosio. Y se muestran solo emisiones del disprosio. Sin embargo, si lo excitamos en 372, se observan tanto emisiones de disprosio como de samario. Esto quiere decir que si excitamos un solo ion, están emitiendo los dos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque tal vez exista una transferencia de energía entre uno y otro. Uno está absorbiendo, lo emite sin ser una emisión radiativa, y el que lo recibe es el otro ion y puede emitir. Y aquí obtenemos las dos coordenadas de cromaticidad, y ahora sí nos interesa sacar también la temperatura de color aparte. Vemos que la muestra en la que solo emite el disprosio no varía mucho su posición. Es igual un color amarillo tenue. Sin embargo, ya por introducir otro ion, al excitarlo en otra longitud de onda, va a emitir un color muy distinto, que es este naranja, que es bastante puro, por decir hacerlo, del 84.6. Y con una temperatura de 2034. Aquí abajo están reflejadas. Uno es blanco puro casi amarillo, y la que tiene disprosio amarillo es luz blanca cálida. Y aquí tenemos el espectro de excitación que se midió en la emisión del samario. Sin embargo, aquí hay algo curioso. Si en el espectro de emisión se encuentra que excitando un ion emiten dos iones, se esperaría que en el espectro de excitación donde se está emitiendo la emisión del segundo ion, se encontrara también una banda de excitación del primer ion. ¿Por qué? Porque, como les decía, el primer ion va a absorber la energía y se la va a transmitir al samario, y el samario va a emitir. Y si estamos midiendo la emisión del samario,
Entonces también va a ser capaz de emitir en las bandas que serían propias del disprosio. Sin embargo, aquí no aparecen. ¿Por qué puede ser esto? A ciencia cierta todavía no lo sé, apenas lo estoy estudiando todavía. Sin embargo, puede ser que solo se trate de que se esté escondiendo la banda tras otras. Entonces habría que hacer una descomposición espectral para ver si hay bandas escondidas aquí que correspondan al disprosio. Ok, ahora vamos a ver la muestra tridopada. Disprosio, samario y europio. Vamos a excitar en 350, que es una excitación del disprosio, y vamos a ver la emisión. Vemos que se obtienen dos emisiones de dos distintos iones, ahora del disprosio y del europio. Y se obtiene una muestra amarilla, de este color más o menos, naranja. Igual se identificaron todas las bandas, tanto de uno como del otro, y se vio lo mismo. Se está excitando un ion y están emitiendo dos iones. Ahora, ¿qué pasa cuando excitamos en otra longitud de onda, que es igual del disprosio? Pues va a emitir en otra longitud de onda y va a ser capaz de transferir su energía tanto al europio o al samario. Entonces, básicamente estamos consiguiendo que en una longitud de onda absorban ion y emitan 2, y en otra longitud de onda absorban ion y emitan 3. Como aquí puede ver, está la emisión del disprosio, las del samario y las del europio. Esto es bastante conveniente porque solo cambiando una longitud de onda, que de hecho no varía mucho la energía, es bastante fácil de hacer, se puede obtener iluminaciones bastante diferentes, lo cual puede ser bastante útil en la aplicación tecnológica. Ahora, como les explicaba, se obtienen otras dos distintas emisiones a distintas longitudes de onda. Y ahora, ¿qué sucede? Aparte de que para la muestra en la que emiten los tres iones, va a tener una pureza de color muy alta del 92.1%, y eso es una característica requerida para utilización en láser. Entonces ahí tenemos otra salida tecnológica, que esta muestra en cierta longitud de onda puede ser láser y en otra puede ser una fuente de luz. Y bueno, obtenemos los espectros de excitación. Por ejemplo, aquí en este 622 se está midiendo la emisión del europio, y aquí sí, se observan bandas de los tres iones, es decir, está absorbiendo en sus propias bandas, en las bandas del samario y en las bandas de disprosio. Quiere decir que hay transferencia de energía del disprosio al samario, eso ya lo habíamos visto, del disprosio al europio, pero también del samario al europio. Entonces, el europio, de pasar a tener un número limitado de bandas, ya tiene cubierto casi todo el espectro, es decir, se puede emitir en casi todo el espectro que tengamos acá. Y en la segunda muestra vemos que solo está casi absorbiendo la energía del samario, y emite samario y disprosio. Aquí sucede lo mismo, probablemente la banda del disprosio esté cubierta por las del samario, porque son de mayor intensidad. Ok, ahora, ya vimos que se pueden obtener espectros si se mide una longitud de onda en la que está emitiendo y se va corriendo en la longitud de onda en la que se va excitando. También si fijamos la onda en la que se va excitando y vamos viendo la longitud de onda en la que se está emitiendo. También se puede hacer fotoluminiscencia de tiempo resuelto, es decir, se excita en una longitud de onda fija, se mide en una longitud de onda fija la emisión, y se va midiendo a distintos tiempos la intensidad de esa emisión. Se tiene un espectro de decaimiento entonces. ¿Qué características va a tener este espectro? Bueno, como regla general, se tiene que, para los materiales luminiscentes, la intensidad de la luz es proporcional a la densidad de centros desexcitados. ¿Esto cómo se describe matemáticamente? Sería la derivada la intensidad sería el número de centros de luminiscencia que se desexcitan conforme va pasando el tiempo. Entonces sería la derivada del número de centros sobre el tiempo
es igual a menos una constante de probabilidad de que suceda esa desexcitación de centros por el número de centros desactivados, y esa es una ecuación diferencial que da una exponencial, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí la vida media es tal en que I0 es el tiempo en el cual la intensidad es E veces la intensidad inicial. De hecho, es la intensidad inicial entre E. Ahora, no siempre se cumple esta regla de que sea proporcional a los centros de excitación. Puede pasar muchas cosas. Pues como les digo, si está transmitiendo energía un ion a otro en vez de emitirla, entonces esta regla ya no se cumple y no va a ser exponencial el decaimiento. O puede ser solo entre un ion, no es necesario que haya varios. Puede, por una alta concentración, dejar de ser exponencial el decaimiento de un ion. De la emisión de un ion, no del ion. Entonces, cuando esta condición se cumple, lo que usualmente se hace es calcular el tiempo de vida promedio, que está descrito por esta ecuación, que es la integral de t por la intensidad sobre la integral de la intensidad. Y en el momento en que se cumple esa condición, se igualan ambas ecuaciones. Cuando hay transferencia de energía entre dos iones, es útil utilizar el modelo de Inokuti-Hirayama. Básicamente modela los mecanismos de transferencia de energía como desarrolla multipolarmente, y se puede obtener una medida de la transferencia de la energía, que es esta gamma S, y ese es el parámetro de interacción multipolar. Y eso no va a decir el tipo de interacción que se está llevando, de dipolo, 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 cuadrupolo, cuadrupolo, cuadrupolo. Los dipolos y cuadrupolos va a ser las características de dipolo, cuadrupolo que tengan la función de onda de los estados excitados de los iones. Y es esta ecuación. De aquí solo es importante obtener ese cuando se ajusta, porque nos dice precisamente eso, el tipo de interacción que se está teniendo para transferir energía de un ion a otro. ¿Qué pasa con la permisividad del tiempo de vida? Que la permisividad es la probabilidad, qué tan probable es que ocurra un decaimiento de un ion excitado, o es decir, que se emita radiación un ion excitado, o que haya una transición entre niveles de energía. Y esto va a afectar al tiempo de vida precisamente. ¿Por qué? Porque, bueno, de la ecuación de aquí, E menos T entre tau va a ser el tiempo de vida, y también va a ser la probabilidad de que ocurra esa transición en la ecuación diferencial. Entonces, por eso están relacionadas. Y se dice que una transición es permitida si se conserva la multiplicidad, el 2s más 1. Esa es una regla de selección de spin, porque básicamente la multiplicidad es que cuántos electrones se tienen desapareados. Eso nos dice. Y se tiene también la regla de selección del aporte, que dice que una transición es permitida si es entre orbitales distintos. ¿Esto por qué? Porque se necesita un cambio de paridad para que de la función de onda que describa un electrón para que pueda haber una transición. Ahora, si recuerdan, les dije que los iones de tierra rara solo tienen transiciones en su orbital 4F. Entonces, si las transiciones son en el mismo orbital, claramente es una violación de la regla de selección del aporte. Entonces no están permitidas, o en otras palabras, hay cero probabilidad de que ocurran esas transiciones. Sin embargo, vemos que emite. ¿Por qué es esto? Gracias a la matriz en la que se encuentra, ya que las propiedades electrostáticas que profiere que la cercanía de la matriz, de los iones de la matriz, aportan al ion emisor, hacen que sea posible su emisión. Es una emisión forzada, porque sí,
Por sí solo, las transiciones son prohibidas. A lo mejor por su multiplicidad sí o no, pero porque es en el mismo orbital sí es prohibida. Entonces vemos la probabilidad como que mientras más permitida, mayor número de centros de excitación tendrán probabilidad de ser desexcitados y emitir. Y eso genera un tiempo de vida mucho menor. Ok, entonces aquí vemos un ejemplo para la primera muestra de ese decaimiento temporal, de espectro de decaimiento que les estoy diciendo. Y aquí les pinté un decaimiento exponencial. El eje ya está en escala logarítmica, entonces la exponencial va a ser una recta. Vemos que la muestra no la sigue. Entonces lo que hacemos es sacar un tiempo de vida media con un resultado de 0.92 segundos. Aquí se está midiendo la emisión y se está excitando el disprosio. Para la muestra codopada de disprosio y samario, se está excitando el disprosio y se está midiendo la emisión del disprosio. Y que vemos que se tiene un tiempo de vida medio de la emisión del disprosio que es menor a que cuando está solo el disprosio, de 0.92 milisegundos a 0.80 milisegundos. Eso quiere decir que está afectando esa ecuación de diferencia que les digo de los centros de excitación, el cambio de centros de excitación de excitados respecto al tiempo. Y ahora vemos un tercer espectro de la muestra tridopada con disprosio samario y europeo, en el cual se hace un arreglo, un fit, un fit con el modelo Inokuta-Hirayama. Y aquí vemos los ejemplos de las tres posibilidades, que sean unas transiciones dipolo-dipolo, dipolo-cuadrupolo, cuadrupolo-cuadrupolo. Y en este caso, y en los demás, se encuentra que la mejor aproximación es por dipolo-dipolo. Entonces podemos asumir que ese es igual a 6 y ese es el mecanismo principal en el que se transmite la energía de un ion a otro. Y aquí vemos otra cosa. También se está midiendo la emisión del disprosio y se está excitando el disprosio. Vemos que su tiempo de vida media está disminuyendo. Aparte de, ya había disminuido cuando se agregó samario y disminuye otra vez cuando se agrega el europeo. Aquí estamos midiendo ahora la emisión del samario, que tiene es de 1.70 milisegundos. Y como les decía, de nuevo el mejor ajuste es por Inokuta y Hirayama, dipolo-dipolo. Entonces vamos a estudiar ahora la transferencia de energía. Si se está transfiriendo energía entre un ion y otro, ¿qué información podemos obtener? Pues lo más interesante podría ser la eficiencia con la que se está transfiriendo esa energía. Y básicamente es la razón de la probabilidad entre el proceso de relajación no radiativo, que es el que se te están transfiriendo, porque vimos que ya hay liberaciones de energía no radiativas. Y esta energía que no se radia se transfiere hacia los otros iones, y la probabilidad de decaimiento total es esta eta, que se define como la eficiencia de transferencia. ¿Y qué otra cosa podemos decir? La razón de transferencia, es decir, qué tan rápido se transfiere la energía de uno a otro, o qué proporción de la energía que emite uno va a ser, que absorbe uno va a ser absorbida por el otro. Se puede encontrar que es proporcional a esta omega, que es la integral de sobreposición espectral. Básicamente, se sobrepone el espectro de emisión del ion que se está emitiendo con el espectro de absorción del ion que está absorbiendo la energía, y se multiplican y se dividen entre las energías. También se integra sobre la energía y nos da una omega. Este valor de 8.4 no me acuerdo qué era, no le hagan caso, se me olvidó borrarlo. Bueno, vamos a hacer eso justamente. Vamos a hacer los traslapes de la sobreposición de los espectros de emisión y de excitación. Primero hacemos el del disprosio, emisión, y el del samario, excitación. Vemos que están básicamente uno sobre el otro. Entonces, lo que esto implica es que la energía en la que está emitiendo uno es básicamente la misma energía en la que está absorbiendo otro.
Entonces, es posible que exista esa transferencia de energía. Porque, como ya saben, los niveles electrónicos de átomos están cuantizados. Entonces, necesitan ciertos niveles de energía muy específicos. Y si tiene una omega de 12.4 por 10 a la menos 2 electronvolts a la menos 5. Ahora, el europio disprosio. La de emisión de disprosio con la absorción del europio que se obtiene, están traslapados, no tanto, y sin embargo se obtiene una mayor omega. ¿Por qué es esto? Porque si ven aquí abajo los ejes X, aquí se está integrando más o menos del 2.10 al 2.2. Y aquí se está integrando una energía mucho mayor, que es 2.5, 2.75 electronvolts. ¿Y esto en qué afecta? Básicamente en que se está dividiendo en la integral una energía a la 4. Por eso es menor. Aunque aquí están más traslapados y aquí menos. Y con el europeo y samario pasa lo mismo. Visualmente no hay tanto traslape, pero la integral de sobreposición de espectro nos dice que sin embargo hay una buena probabilidad de que se transmita la energía. Y aquí les dibujé los niveles del ion de tierra rara de los tres y las posibles transferencias de energía que se estén llevando a cabo. Como podemos ver, 1 y 2 se tiene que el samario está decayendo de un nivel 4G5 medios, está decayendo a su estado base, y esa energía, bueno, esa transición tiene una diferencia de energía equivalente a que un electrón del europeo en estado basal, suba a un estado excitado. Entonces hay una posibilidad de transmisión de energía ahí. En el 4 y 5 vemos que el disprosio ahora es en el que está decayendo el electrón de un estado excitado a su estado basal y coincide la energía con la de subir un electrón basal del samario a un estado excitado. Con el 3 es la interacción del disprosio y el europio. Decae uno del disprosio y sube uno del europio. Y sí, básicamente hacia arriba es la energía. Se ve claramente la separación de los estados basales con los estados excitados y ya están calculadas sus energías, su multiplicidad, su número cuántico total y todo. Ahora vamos a ver la eficiencia de esas transferencias de energía si ya sabemos que están ocurriendo. ¿Cómo? Con las vidas medias que les había explicado. Aquí les pinto las emisiones del disprosio en las tres muestras, cuando está el disprosio solo, cuando está el disprosio samario y cuando está el disprosio samario europeo. Que vemos los tiempos de vida van decayendo conforme hay más iones en los que se transmite energía. Y con eso podemos ver que la eficiencia del disprosio del samario es de 0.13 o de 13% y la eficiencia del disprosio ambos, el samario y el europeo, es del 0.22%. O el 0.22 o 22%. Es decir, que un quinto de la energía que absorbe el disprosio está siendo transmitido al disprosio y al samario y al europeo, perdón. Y aquí vemos dos espectros de una muestra con solo samario, que es de otro artículo, y la muestra de nosotros que es disprosio, samario, europeo. Entonces vemos que estamos viendo la emisión del samario, entonces sabemos que solo hay transferencia de energía entre el samario y el europeo. Entonces por eso es posible conseguir la eficiencia de esa transferencia con las vidas medias, que sería de 0.41, que es bastante alto. Es decir, que casi la mitad de la energía que absorbe el samario la va a transmitir hacia el europeo. Y bueno, como conclusiones, se sintetizaron estos vidrios, no importa mucho el material ahorita, con estos iones. Y lo importante es que como aplicación se puede generar luz blanca y cálida y luz rojiza solo al excitar con dos diferentes longitudes de onda que no son tan distintas, entonces es muy difícil de cambiar. Y sí, al excitar un ion se están excitando o 2 o 3 iones, cambiando en la longitud de onda en la que se está excitando ese ion. Y bueno, se hizo el estudio del proceso de transferencia de energía no radiactivo, utilizando sus decaimientos temporales y la eficiencia y todo el mecanismo de transferencia. Y bueno,
Estas son las referencias que tengo y sería todo. Muchas gracias, Luis. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o activar su micrófono para que nos pueda ayudar con las dudas, por favor. Bueno, yo tengo una. Hace rato nos mencionaste que las transiciones son prohibidas por regla del aporte. O sea, no podemos tener transiciones intraconfiguracionales 4F, 4F, es decir, en el mismo estado. ¿Qué es lo que promueve o cuál es el factor para que se impulse esa transferencia y podamos obtener luminiscencia? Bueno, la regla del aporte básicamente se deriva de la paridad de los estados de los electrones en un átomo. Hablando de los números atómicos tradicionales de un átomo, cuando L es par, L va en los polinomios de Legend, en los armónicos esféricos, que de la función de un electrón. Entonces, cuando L es par, P va a ser impar, los armónicos van a ser impares, la función de onda va a ser impares o pares. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando pones el bracket de un estado cuántico que describe un electrón, te va a dar una probabilidad de que el electrón esté en ese estado. ¿Y qué pasa cuando lo excitas? Lo metes como un operador representando la radiación, que en este caso es una radiación con momento dipolar. El momento dipolar en cuántica es un operador con paridad impar. Entonces, actuando sobre un ket, va a cambiar la paridad del ket. Entonces, si metes un estado que es par y metes actuando el operador de momento lineal, P va a cambiar la paridad del ket y va a ser la transición entre el estado bra y el estado ket. Entonces, va a ser un cambio de paridad y eso va a ser el operador P del otro lado de la igualdad aplicado a la probabilidad de que suceda esa transición, que es distinta de cero. ¿Qué ocurre si pones dos estados que tengan paridad par, impar o impar, par? Es decir, que tengan diferente. Cuando metas el operador de P, va a cambiar la paridad del ket y como al principio tienes un par y un impar, esa probabilidad va a ser cero. Cuando metas la paridad va a ser par y par y la probabilidad va a seguir siendo cero. Es decir, la transición no es probable. Sin embargo, lo que hace la matriz en la que se aloja el ion es un efecto Stark en las nubes electrónicas de los iones activadores. Los iones cercanos al ion activador van a generar un campo electrostático en el átomo de tierras raras y van a cambiar su configuración. Esto va a hacer un desdoblamiento en los niveles J, que serían los del spin órbita, y van a cambiar su paridad, estando en el mismo nivel J. Y por eso se puede haber transiciones en la misma órbita, porque dentro de esa misma órbita, gracias al efecto estar ocasionado por la red, ya va a haber estados con paridad impar y par impar en los que se puede aplicar la regla del aporte. Entonces, ¿me dirías que la matriz promueve una mezcla de estados para que podamos observar el desdoblamiento de los niveles de Stark? Sí, básicamente sí. Se mezclarían, porque ahora ya no meterías solo el operador de dipolo eléctrico de la radiación, sino que también meterías
términos que corresponden a la perturbación electrostática debida a la matriz. Y eso va a ser una combinación lineal que va a ser de los estados 4F con los estados superiores de otras orbitales. Ok, muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. ¿Mm? Oye, Luis, cuando mencionaste sobre tus muestras que tenías algunas dopadas con 2 o más tierras raras, mencionabas que uno de esos iones de esas tierras raras podía absorber, pero no emitir, sino quien emitía era la otra tierra rara, bueno, el otro ion. ¿Cómo se da a cabo esa transferencia de energía? No es que no pueda emitir el ion que absorbe, sino que parte de su energía, en vez de ser emitida, la absorbe el otro ion. Ese proceso, por ejemplo, aquí. Aquí. En este espectro, a ver, deja cierro esto para poder ver, aquí está. Que está excitado en 372, se está excitando el disprocio. Y en el espectro de emisión estamos viendo que hay una emisión tanto del samario como del disprocio. Pero no se está excitando directamente el samario. Eso quiere decir que la energía que está absorbiendo el disprocio, toda la está absorbiendo el disprocio. Una parte la está emitiendo, porque aquí se ve la emisión, y la otra parte la está transfiriendo por procesos no radiactivos al samario. Esos procesos no radiactivos básicamente se modelan como un fotón virtual, igual con longitud de onda y todo, pero no es realmente radiación. Ok, pero tampoco son vibraciones de la red. No son vibraciones, no son fonones. Ok. Y otra pregunta, no sé cómo le llamaste, pero es básicamente un plano donde vienen tus coordenadas de cromaticidad. Me perdí, no entendí bien cómo es que calculas las coordenadas o cómo las obtienes. Por ejemplo, esos números azules, ¿esos son longitud de onda o qué son? Sí, estos números de longitud son longitud de onda. Este espacio de color básicamente se hizo para poder describir los colores que vemos utilizando pues números. Ajá, Y y X y básicamente, Y ¿qué vienen siendo? ajá, aquí tenemos tres funciones. Esta X, esta azul, esta verde y esta roja. Ok. Estas funciones, lo que vas a hacer es ver qué tanto de estas funciones tiene tu emisión. ¿Cómo lo haces? Multiplicas y integras. Ok. Una vez que obtienes eso, que tienes esas proporciones, lo que haces es dividir qué tanta proporción en la proporción total de las emisiones y obtienes estas coordenadas X y Y. De hecho, tienes X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, pero aquí se ve que no son linealmente independientes. Entonces solo es necesario utilizar dos porque la tercera queda determinada. Ujú. Pero aparte están acotadas, ¿verdad? O sea, Ujú. tiene un cierto rango en tus ejes. Técnicamente no, prácticamente sí, porque son los colores que podemos ver. Ok. Vale, gracias. ¿Nadie más tiene una pregunta, algún comentario? Mm, pues no, parece que no. Pues muchas gracias, Luis, por tu plática muy interesante. Este seminario bastante bien y pues muchas felicidades. Gracias a ustedes por organizar esto y esas cosas.